¿De dónde provienen esas creencias? ¿De dónde provienen esos conceptos? Y prácticamente lo que vemos en el Antiguo Testamento es mayormente algo cananeo, acadio, egipcio, babilónico, persa, griego, por ahí. Hay de todo, hay un poco. De ahí es que vienen las historias. Por eso es algo que la gente no sabe, y mucho menos los dispensacionalistas y los sionistas. Porque para ellos el judaísmo es y el cristianismo es la verdad. Pero no conocen de dónde es que viene eso. La religión que precede al judaísmo es el yavismo. Bueno, el antiguo Israel era politeísta, igual que los cananeos. Y el dios principal del panteón cananeo era El Elyon o El Shaddai. El nombre Israel es un nombre teofórico de esa deidad llamada el Altísimo o el de la montaña, el Señor de la estepa. Y ese Dios era el padre de múltiples dioses. Tenía una consorte que se llamaba Aserá. O sea, la misma teología cananea la tenían los hebreos antiguos. Esos son los Elohim que vemos en Génesis y en otras partes del Antiguo Testamento. Los Elohim. Entonces, en un momento dado de la historia, es que traen a esta otra deidad llamado Jehová o Yahvé, que mucho antes de ser adorado por los hebreos, ya era adorado por los Shasu en la región de Madián, el mar Arábico, Egipto. ¿Cómo sabemos esto? Porque existen inscripciones en Egipto que menciona a los Shasu de Yahweh. Y esta deidad es llevada hasta Canaán. Entra al panteón como uno de los hijos de El Elyon. Y esto lo podemos ver claramente en Deuteronomio capítulo, creo que era el 28, el 32, no me acuerdo. Okay. En el libro de Deuteronomio, en los rollos del Qumran, que son los más... Está en Deuteronomio 32, 8 al 9. De los manuscritos de Qumran, que son los más antiguos que hay de la Biblia hebrea. Ahí se hace una diferenciación entre el Altísimo, Elión y Yahvé. Dice, cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando el Altísimo repartió las naciones a su herencia, cuando separó a los hijos de los hombres, fijó los límites de los pueblos según los números de los hijos de Dios o los hijos de él. Y en esa repartición, la porción que le tocó a Yahvé fue Jacob, que viene siendo Israel. En esa tradición teológica o religiosa,
Yahvé sería como uno de los 70 hijos de El Elyon, Jehová. ¿Qué pasa? Después eso fue evolucionando hasta que Yahvé se convirtió en el dios principal del panteón y desarrollaron un enoteísmo monolatrista, donde adoraban a Yahvé como el dios principal junto con su consorte, pero también adoraban a otros dioses. Bueno, eso poco a poco fue evolucionando con las reformas deuteronomísticas. Entonces el yavismo fue evolucionando. Bueno, cuando construyen el primer templo de Jerusalén, el primer templo de Jerusalén era dedicado a Yahvé, pero también estaba el árbol de Aserá. Usted conoce el famoso candelabro de 7 y 9 puntas. Eso es lo que queda de la tradición del culto a Aserá, que es la diosa madre, la consorte de Yahvé, que antes era consorte de El Elyon, pero al darse el sincretismo religioso pasó a ser la consorte de Yahvé. ¿Y qué pasa? Babilonia invade, los neobabilónicos con Nabucodonosor invaden Israel, destruyen el templo de Yahvé y se llevan a los judíos al exilio. Y están varios siglos allá. En el libro de Jeremías se dice que ellos estarían en el exilio por 70 años. Esa profecía no se cumplió. Tuvieron mucho más tiempo allí. Por eso que luego vemos en el libro de Daniel que aparece la profecía de las 70 Shabuas, las 70 semanas, para tratar de justificar el por qué Israel estuvo tanto, los judíos estuvieron tanto tiempo en el exilio. Y comenzó a hablar de las 70 semanas, de años, que era el verdadero significado. Se reinterpreta la profecía fallida de Jeremías. Y después se da una cuestión, porque todo el libro, la mitad del libro de Daniel se escribe durante la persecución seleucida de Antíoco IV Epífanes, quien persigue a los judíos y busca imponer un culto dedicado a Baal Shamim, que sería Zeus, y sacrifica un cerdo en el altar. Y Menelao compra el puesto de sumo sacerdote luego de que mataran, a Onías III, quien era el sumo sacerdote, lo que llevó a la rebelión macabea. Esto está en los libros deuterocanónicos, el primera y segunda de Macabea habla de lo mismo que habla Daniel. Entonces, antes de eso, antes de la llegada de todo eso, los yavistas, o sea, los yavistas se fueron siendo yavistas, pero lo que regresó fue el judaísmo. O sea, la religión de los judaítas, porque hay una diferencia entre judíos y judaítas. Judíos son los practicantes de la religión judía. Los judaítas son los que vivían en la región de Judea. Entonces, ¿qué sucede? Se dan unos conflictos entre los que regresaron del exilio y los que estuvieron todavía allí. Habían conflictos. Lo podemos ver en el Jeremías 44, donde se ve este conflicto, donde ponen a Jeremías discutiendo con los de Egipto y qué sé yo qué. Cosas que vemos también en la historia, los hallazgos arqueológicos del templo de Yahvé en la isla de Elefantina en Egipto, donde se adoraba a Yahvé junto con su consorte Anat Yahu, que sería el equivalente a Asera.
y tenían comunicación con el templo de Jerusalén y se permitía el culto y todo. Algo que va en contra de la Torá y va en contra de lo que nos han enseñado en la escuelita dominical. Entonces, después de la cuestión de los seleucidas, la religión judía se va convirtiendo en monoteísta. O sea, ya los antiguos dioses que ellos adoraban los convierten en ídolos o dioses falsos. Hay una reestructuración, una reforma teológica en Israel. Entonces nace el movimiento, el reino asmoneo. Reino asmoneo, al no venir el reino de Dios como ellos pensaban, ni la resurrección de los muertos, después de la semana 70 que ellos esperaban, luego de la muerte de Antíoco Epífanes, lo que sí vino fue la rededicación del templo, el reino asmoneo, donde reyes y sacerdotes gobernaron ese territorio por unos 100 años, hasta que llegaron los romanos, que no eran parte de la expectativa profética escatológica que ellos tenían. Y los romanos se quedaron con el canto allí. Y ese reino asmoneo terminó siendo dividido en 4 tetrarquías controladas por el Imperio Romano. Eso lo podemos ver en los evangelios. Y en ese tiempo del judaísmo del Segundo Templo, pues habían diferentes sectas apocalípticas, los esenios, estaban los saduceos, estaban los fariseos. Los fariseos eran más inclinados a los persas. Fariseo, de Parsi. ¿Ve? Los fariseos creían en la resurrección. Los saduceos no creían en nada de eso, ni en los ángeles, ni en la resurrección, ni nada sobrenatural. Que de hecho eso es lo que creían antiguamente. Los judíos no creían en la vida después de la muerte. Esto es algo que viene de otras culturas, a la religión hebrea, cristiana mayormente. Entonces, durante esa época es que nace el cristianismo. No es un movimiento apocalíptico liderado inicialmente por Juan el Bautista y por su primo Jesús de Nazaret. ¿Ve? Con la muerte de Juan el Bautista, Jesús se convierte en el líder de ese movimiento. El líder del camino. ¿Ve? Y de ahí es que nace todo lo demás, ¿verdad? Y luego con la muerte de Cristo, la resurrección, la ascensión, los primeros años del cristianismo, entonces aparece esta otra persona que es Pablo de Tarso, que se convierte al cristianismo y él, al ser un judío helenizado, ciudadano romano, conocedor de la filosofía y diferentes conceptos de la época, se convierte en el arquitecto de la religión cristiana. Y casi la mitad del Nuevo Testamento son cartas paulinas. De los 27 libros del Nuevo Testamento, la mayoría de los escritos que forman parte de la doctrina es de él. Él desarrolló la doctrina cristiana, la teología, la cristología. Y eso es lo que hay. Entonces, la idea de un salvador del mundo viene del zoroastrismo persa, el Saoshyant. La idea de un Dios universal, creador de los cielos y de la tierra, Ahura Mazda. El adversario o el opositor, el diablo, Angra Magno o Ariman, que el zoroastrismo persa es como un monoteísmo dualista, que es lo que hoy sería el cristianismo. Entonces, y muchos otros conceptos los absorbe el cristianismo. Y eso es importante saberlo, porque hay gente que desconoce de estas cosas. Desconoce cosas, quería aclararlo. Israel, el Israel de la Biblia, no tiene nada que ver con el Estado de Israel. El Estado de Israel de hoy fue creado por las Naciones Unidas,
la familia Rothschild y el Tratado de Balfour, donde el movimiento sionista buscaba un lugar para los judíos. Se barajearon Argentina y Uganda, pero al final optaron por Palestina y comenzaron desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a hacer asentamientos en Palestina. ¿Qué sucede? Los ingleses y los franceses le prometieron gobiernos tanto a los judíos como a los palestinos, un reino. Por ejemplo, a los palestinos les prometieron un reino, el reino de Palestina, que iba a ser una monarquía y todo. Entonces, los judíos se oponían a eso y hacían atentados terroristas también. Habían grupos radicales terroristas que incluso llegaron a matar a ingleses cuando los ingleses tenían el control de ese territorio, que al final se zapatearon, dijeron, no, le echamos esto a las Naciones Unidas que ellos resuelvan, porque no podían brigar con tantos conflictos. Que de hecho el ejército de Israel, el IDF, se creó de 3 grupos extremistas radicales de esa época. Pero esto es cosa que la gente desconoce totalmente. Entonces ocurrió el Nakba, que comenzaron a sacar a los palestinos de las tierras donde ellos vivieron por siglos, hasta arrinconarlos en la franja de Gaza y en Cisjordania. Y la mayoría de estas personas que forman parte del Estado de Israel son provenientes de Europa del Este. O sea, son de Ucrania, son de Lituania, de Polonia, de Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Rusia. Son europeos orientales que practicaban la religión judía, aunque muchos de ellos eran ateos en realidad, pero vieron en la religión como una herramienta unificadora para crear un estado en Palestina. Entonces, casi todos los primeros ministros de Israel, pues se han cambiado el nombre. O sea, esos nombres que ellos se ponen en los apellidos son inventados. Por ejemplo, el apellido, el verdadero apellido de Benjamin Netanyahu es Mileikowski, porque él es polaco de origen. Y su abuelo era lituano, si no me equivoco, es ruso por allá. Y fue uno de los fundadores de estos movimientos sionistas del principio del siglo XX. Así que el Estado